Bueno, sean todos bienvenidos nuevamente por aquí. La información de hoy nos aclara otra evidencia más, la que les traigo hoy, para que se sientan más tranquilos. En una entrevista y una manifestación del periódico El Tiempo y una entrevista de Revista Semana que dio Nicolás Petro, donde aclaran, donde tumban otra mentira de los medios de comunicación que habían dicho que el presidente Petro, que sí sabía, Petro sí sabía de los dineros que habían entrado a la campaña de él por Nicolás Petro, que Petro sí sabía que la plata del hombre Marlboro y de los otros tres tipos de que son narcos que habían entrado a la campaña de Gustavo Petro. A ver, ante todo, lo que uno tiene que tener en cuenta es que cuando la luz sale a la luz de la verdad sale a darse a conocer, la gente queda chiflada, los habladores de basura. Entonces, por eso yo siempre he dicho, los uribistas no investigan ni dicen las cosas como son, y entonces quieren crear pánico, no, que Petro debe renunciar. Nada, Petro está, mejor dicho, dice, yo nombré mi abogado que defienda, porque la verdad es que no hay por dónde. De todas maneras tiene que nombrar un abogado, porque lo fueron a demandar, como ya ustedes saben, a la comisión de acusaciones, y él pone su abogado, un abogado que es fiable y que Petro confía en él, que hace parte del pacto, que también ha trabajado con el pacto histórico. Entonces hay una persona fiable. Ese se los quedó debiendo ahora el nombre del abogado que va a defender a Petro, pero que eso no, para mí ese abogado tiene toda la de la ganar, porque no hay por dónde. Así que no perdamos la confianza. Entonces miren la noticia que acaba de encontrar. Esta me la encontré de Gustavo Bolívar. Lo sigo a Gustavo Bolívar y enseguida entré al Tiempo, porque es la retoma del Tiempo, y yo entro al Tiempo. Entro al Tiempo aquí de una vez para que se den cuenta. Dice, Nicolás Petro dice que ni el presidente ni Ricardo Roa, hoy el presidente de Ecopetrol, sabían de la plata sucia en campaña. Vean que aquí lo dice Nicolás Petro. Vamos a ver qué nos dice el Tiempo. Vamos a tomarlo por pedacitos para que no se me huele nada. Las 12 horas de interrogatorio que rindió Nicolás Petro Burgos ante la Fiscalía, dando nombres de sus cómplices en el entramado corrupto que tejió para recibir dinero ilegal a nombre de la campaña Petro Presidente, permanecen bajo reserva. Sin embargo, en una entrevista con la revista Semana, el hijo mayor del presidente entregó información en la que libra a varios de responsabilidad y salpica a otros. El dato más relevante, sin duda, es que asegura que ni su padre ni el gerente de la campaña, Ricardo Roa Barragán, hoy cabeza de la estatal Ecopetrol, sabían del ingreso de dinero sucio y del uso que se le dio en campaña en la costa Caribe. A ver, aquí está la evidencia. Él en una entrevista a Revista Semana dijo que ellos no sabían, ni Petro ni el que él lo haya hecho por allá por aparte. El problema es de él. Por lo tanto, ahí está la evidencia de lo que dicen. No, que Petro sí sabía que había entrado dinero sucio, y otros que habían comentado y están comentando que ya Petro debe renunciar. ¿Por qué? ¿Por qué va a renunciar si él no hizo nada? Que hayan hecho cosas a su espalda, como lo dijo el presidente Samper. Lo que hicieron, lo hicieron a mi espalda. ¿Y quién? Inclusive Samper dice, y se ha reunido con él y dice, nosotros somos inocentes de lo que nos hacen en las campañas.
Sampera hablando con Petro en un encuentro. Bueno, vamos a ver esta parte de aquí que nos dice. Pedacito. Ni mi papá ni el gerente de la campaña, Ricardo Roa, sabían de los dineros que recibimos Daisuris y yo de Santander López Sierra y de Gabriel Ilsaca. El hombre obviamente, no sabían que parte de esos aportes yo los utilizaba para la campaña. Es importante hacer esa aclaración, pero hay algunas circunstancias, señaló Petro Burgos en la primera entrevista que concede tras convertirse en testigo de la Fiscalía. Creo que el país necesita que él pueda continuar. El país necesita que las promesas que él hizo se empiecen a materializar por el bien de Colombia, especialmente en lo social. No podemos desconocer que antes de Gustavo Petro el país estaba viendo una problemática social bastante importante. Ojalá en este gobierno se empiecen a sanar esas deudas históricas con sectores abandonados por gobiernos pasados. Eso es vital para el país. Ojalá el gobierno lo logre hacer porque, hasta el momento, no lo ha hecho, no ha podido, señaló tras ofrecer colaboración con la Fiscalía. Bueno, esto aquí, y aquí aparece nuevamente este organigrama, que ustedes saben que ellos, esto de la Fiscalía, muchos dicen, no, que esto no es una persecución política. Sí lo es. Para mí es persecución política contra el presidente, porque ese caso lo pudieron resolver de una manera, inclusive ahora como hay tanta tecnología, se lo pudieron hacer hasta virtual, un llamado, o allá en el mismo Barranquilla. ¿Por qué se trajeron a Nicolás a la Fiscalía? ¿Por qué se lo trajeron? Tenían todo preparado, como se los dije en el anterior programa. Bueno, ahora nos damos cuenta entonces de que las cosas no son como muchos están diciendo. Que Petro sí sabía. 2, que la plata entró a la campaña de Petro. No ha entrado. Por eso Petro pone su abogado, porque él sabe que él se va a defender y va a salir victorioso de esta, porque no hay evidencia donde se muestre que la plata de Nicolás Petro entró a la campaña. Todo estaba, y de eso sí se cuidó Gustavo Petro. Entonces no perdámonos y no comenzamos a dejarnos confundir por los medios de comunicaciones, especialmente los opositores. Los mentirosos comienzan a formar el escándalo que le fascina mucho para que Petro quede mal como presidente y que deba renunciar. No creo. Por lo tanto, vemos aquí como Gustavo Bolívar, me lo encontré, el tuit de Gustavo Bolívar, y citaba este periódico donde Nicolás habla que ni mi papá, ni el presidente de Ecopetrol, ni el gerente de Ecopetrol sabían de los ingresos. No sabían que yo había recibido dinero, en pocas palabras, no que ingresó a la campaña. Eso está claro ahí. Bueno, y cambiando de tema, sabemos que las cosas van a salir bien. Ahí van a quedar con los crespos hechos mucho, y todos los que han hablado es estiércol. A ver, vámonos acá con esta noticia que ya ustedes deben de saberla, pero yo la voy a retomar. El presidente Petro firmó decreto que ordena cesar el juego bilateral temporal con el ELN el 3 de agosto del 2023 y el 29 de enero del 2024. Bueno, por fin se cumple eso. Una buena noticia. ¿Por qué? Porque ya hay un cese bilateral, no va a haber encuentro entre el ejército y el ELN. Se llegó por fin a este acuerdo, que es una buena noticia para el país. Esto
Me imagino que ya lo habrán dicho algunos medios, pero esta es una noticia importante. ¿Por qué? Porque no va a haber muerte entre guerrilleros y gente del Ejército Nacional de Colombia. Entonces, vamos a ver qué nos dice Pluralidad Z. El presidente Gustavo Petro firmó el decreto 1117 del 5 de julio del 2023 que ordena cese al fuego bilateral y temporal de carácter nacional con el ELN. Entre el 3 de agosto de 2023 y el 29 de enero de 2024. El cual podrá ser prorrogado con base en la valoración que se realice en la mesa de diálogos de paz de los informes que presente el mecanismo de monitoreo y verificación. Y conforme a lo acordado por las partes. El decreto especifica que el cese al fuego tendrá como objetivo mejorar la situación humanitaria de las poblaciones y de los territorios, con el propósito de que la población civil pueda ejercer sus derechos y libertades, con énfasis en los más vulnerables, entre ellos, los liderazgos sociales y ambientales, pueblos étnicos, mujeres, personas defensoras de derechos humanos y los menores de edad. En ese sentido, mediante esta norma, estructurada en 4 capítulos y 15 artículos, el jefe de Estado ordena la suspensión de operaciones militares y operativos policiales ofensivos. A partir de las 12 de la noche horas del 6 de julio de 2023. En contra de los integrantes del ELN que participen en el proceso de paz y se encuentren dentro de los procedimientos para la ejecución del acuerdo del cese al fuego bilateral y temporal de carácter nacional y los protocolos correspondientes. En ese orden de ideas, el citado decreto indica que la suspensión de operaciones militares y operativos policiales ofensivos se hará sin perjuicio del cumplimiento de la función y obligación constitucional y legal de la fuerza pública de preservar la integridad del territorio nacional, garantizar el orden constitucional y legal y asegurar las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas en todo el territorio nacional. Mecanismo de verificación. Con relación al mecanismo de monitoreo y verificación del cese al fuego, el decreto estableció que este será integrado por el Gobierno Nacional, Fuerza Pública y Oficina del Alto Comisionado para la Paz, el ELN. La Conferencia Episcopal de Colombia y la Misión de Verificación de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, en Colombia. Finalmente, el Gobierno Nacional ordena que, a través del Fondo de Programas Especiales para la Paz, o de otros fondos que se creen para estos efectos, se disponga de los recursos necesarios para la implementación de los compromisos y las responsabilidades derivadas de este decreto. Bueno, por ahí hay otro grupo de esos grupos, no sé si es Medellín o exactamente, que también quieren entrar en el proceso de paz con Petro y que él está llamando a los grupos, y eso es bueno, esto no te lo dicen. Y así es que se va a conseguir poco a poco. El proceso es grande porque es que esto lo dejaron crecer mucho los gobiernos anteriores. Ya por lo menos con el ELN empieza el cese bilateral. O sea, no va a haber enfrentamiento ni de policía ni con el ejército. Es muy bueno. Y los mecanismos de verificación, ya saben, participa la ONU, me imagino que la iglesia también está ahí, y que todo esto se lleve a cabo. Y miren que vamos hasta el otro año, que bueno, no vamos a saber, no, que el ELN atacó por allá a tal parte, que el ELN, encuentro entre el ELN y el Estado. Bueno, por lo menos esta noticia hay que darla porque esta es una buena noticia para mí, y ojalá en este proceso el ELN por fin diga vamos a entregar las armas, porque el proceso de paz no son de la noche a la mañana, eso es un proceso largo.
Bueno, qué buena noticia, aquí les traigo esta, culminando esta noticia para que estén enterados. Y vámonos para acá. La pregunta es, si Nicolás Petro va a la cárcel porque los multimillonarios hijos de Álvaro Uribe no. Esos son intocables. Esos no los pueden tocar, porque esos no tienen evidencia según la fiscalía. Y están más pringados con Odebrecht, no oye. Entonces la pregunta es, en este país la justicia impera para el gobierno opositor. Claro, como ellos, la fiscalía quedó puesta por el gobierno anterior y la pusieron para protegerle las hijos de madre de espalda, porque eso era lo que hacía Álvaro Uribe, Duque, Santos, toda esa gente que nombraban fiscales era para protegerse las espaldas. Ya no se hace con ese propósito. Petro dice, el fiscal debe elegirse independientemente de quien esté gobernando, y que no, si el que está gobernando la hace, la paga, como decía el Duque, que no cumplió ni años, que la hace, la paga, para joderlo a él, no pagó nada. Es mentiroso de Duque. Miren esto aquí. Claro que de aquí les voy a hacer una aclaración. Vámonos aquí. Ante el escándalo de Nicolás Petro por enriquecimiento ilícito. Ahora en redes se están cuestionando por qué los hijos de Álvaro Uribe Vélez no van a la cárcel si son miles de veces más ricos que el de Petro. El político colombiano Gabriel Becerra explicó en Zona Franca que la justicia colombiana solo tiene ojos para el gobierno del cambio, pero que nunca se han cuestionado cómo los hijos de los otros expresidentes se han vuelto ricos. Uno se pregunta, ¿por qué la justicia opera? ¿Viste cómo le cayeron a Nicolás y de la manera como le cayeron? ¿Y por qué a esto? Ya se tapó el escándalo de Odebrecht. Por ahí en los comentarios me decían, ajá, ¿y en qué quedó lo de Odebrecht? ¿En qué quedó el hijo de Zuluaga? Lo encontraron inocente y él participó de esa vaina, porque ahí estaba implicado. Pero como todos aquí meten la mano por los hijos, menos Gustavo Petro, ahí está el problema. De aquí la justicia impera para más pendejos, pero ya se va a acabar esa pendejada. O todos en la cama o todos en el suelo con la terna. Que aquí que posiblemente Petro estaba en este periódico aquí, o hay un comentario que dice que Petro estaría inhabilitado por el caso de Nicolás. Ya eso ya no es, ahí no hay problema por eso. Ese comentario o ese análisis no vale, porque ya Petro nombró esa terna. Ya no hay nada que hacer. ¿Y los hijos de Uribe qué? Ya son los bollones. ¿Y los hijos de Uribe? Tomás y Jerónimo, los hijos del expresidente Álvaro Uribe no se volvieron ricos vendiendo manillas, y esta verdad nunca fue investigada por la justicia colombiana. Es que aquí hubo hijos de expresidentes como los hijos del expresidente Uribe, que a los 21 años declaraban tener 30 millones de pesos y en la declaración de los 2 años siguientes dentro de su gobierno declaraban 30.000 millones de pesos, afirmó Gabriel Becerra. Aunque aclaró que no hay que justificar las equivocaciones de otros hijos de expresidente con la defensa de Nicolás Petro. Uno no puede tratar de justificar los errores, y si la justicia actúa y falla y condena con lo de los otros, pero yo sí tengo mis preocupaciones. Así como el presidente ha dicho, yo me imagino de intervenir en esa investigación y exijo que se actúe con independencia. Yo creo que para nadie es un secreto que aquí hay órganos de control para no hablar propiamente de la fiscalía que actúan en función de un interés político, agregó Becerra. Eso es lógico. Ustedes saben, es lógico. Ahora nosotros los del gobierno de Gustavo Petro no nos sentimos representados por Barbosa, jamás. ¿Por qué? Porque él va a operar para los de ellos, para la élite.
porque cualquier pobre la embarra y la fiscalía enseguida te la entierra. Pero si es que está implicado un bollón de ellos, ni siquiera lo van a tocar. Por ahora Uribe se sale con la suya, pero vamos a ver, ahora que venga el cambio, que una de esas mujeres conoce todo lo de las masacres que están por ahí. Vamos a ver si reabren esos casos. Vamos a ver, porque uno no se puede ilusionar, pero por lo menos va a ver que de ahí, desde que las nombren adelante, no va a haber más impunidad, ni más trampa, ni nada. El que la hace, sí, lo van a guardar para que respete si la embarró y es comprobado, si es comprobado. No es que no, es que porque no, porque este amigo volanito de tal, y van a torear los casos, van a precluir los casos, no, vamos a darle más largo, no. O es o no es culpable. Vamos hasta aquí para ver. En redes sociales comenzaron a pedir las cabezas de los hijos de Uribe, pero se duda que el fiscal Barbosa abra una investigación. Sin embargo, el tema queda en la mesa. ¿Le interesa? La House, el emprendimiento de los hijos de Uribe señalado de evadir impuestos. Esto es otra opción. Nicolás Petro es tendencia. La captura de Nicolás Petro pone en riesgo la legitimidad y la gobernabilidad del presidente Gustavo Petro, así como la designación del próximo fiscal general de la nación. Bueno, aquí esta es la observación que yo quería. En esta parte no afecta al presidente como hacen la observación aquí. Uno, no entró ese dinero a la campaña porque no se ha comprobado. Dos, la legitimidad de Gustavo Petro se mantiene intacta porque él tiene el derecho a elegir la terna y ya la eligió. Entonces esta es la observación que quería hacerles ver aquí. Aquí siguen hablando de Nicolás. Su exesposa, Dey Vázquez, es la encargada de implicar a Nicolás Petro en la recepción de dinero proveniente de personas delictivas para la campaña presidencial. La situación de Nicolás Petro plantea interrogantes sobre la financiación irregular en las campañas políticas en el país. Así es. Aquí está Jairo Ospina Cano. Como los hijos del presidente Uribe, que a los 20 a los 21 años declaraban tener 30 millones, hoy ya tenían plata de eso. ¿Dónde sacaron esa plata? Y a los siguientes 2 años del gobierno de eso, a los dos, oye, empezaron con 30 millones. Y a los 2 años del gobierno de su papá declaraban 30.000 millones de pesos. No, oye, es mucho poco bote de plata. Ahí cogieron a comprar tierrita barata para venderla a precio extra caro, claro, zona franca, eso lo sabemos todo. Esto para los que se preguntan de dónde fueron a parar las coimas de Odebrecht. Claro, también recibieron platica de aquí, oyeron. Coimas por Odebrecht. Vamos a ver qué nos dice este video. Aquí. Que hubo hijos del expresidente. Vamos a ver esto. Yo no había abierto esto. Vamos a ver qué nos dice. Como los hijos del expresidente Uribe, que a los 21 años declaraban tener 30 millones de pesos y en la declaración de los 2 años siguientes dentro de su gobierno declaraban 30.000 millones de pesos. Pero no es decir, otros lo hicieron y este también. No, totalmente de acuerdo con usted. Uno no puede tratar de justificar los errores y si la justicia actúa y falla y condena con lo de los otros. Pero yo sí tengo mis preocupaciones. Así como el presidente ha dicho, yo me margino de intervenir en esa investigación y exijo que se actúe con independencia, yo creo que para nadie es un secreto que aquí hay órganos de control, para no hablar propiamente de la Fiscalía, que actúan en función de un interés político. Y el mismo fiscal, yo lo he visto en mi comisión, acusando al gobierno, acusando al presidente en la ley de humanización carcelaria,
por incluir un artículo que lo que pretende es darle un tratamiento diferenciado al eslabón más débil de la cadena del narcotráfico, que son los campesinos, el señor fiscal va a nuestra comisión y dice que este es un gobierno que le está dando privilegios a los narcotraficantes. Fue al exterior y dijo que este es un gobierno que tiene aliados con narcotraficantes, cuando el presidente Petro tuvo que sacar a su familia, logró meter a la cárcel en el escándalo de la parapolítica mucha gente. ¿Qué autoridad tiene Cambio Radical, que tiene 9 congresistas procesados por paramilitarismo, condenados, que le dio aval a delincuentes a darnos lecciones de moral a nosotros? Ahí lo tienen. Aquí, como decimos los costeños, la justicia opera para el eslabón más débil. Hay que tratar a los campesinos de narcotraficantes, porque el campesino no tenía más que cultivar sino cultivos de coca. Entonces, a tratar a los campesinos de narcotraficantes. Y él, ¿por qué no habla de la alianza que tiene con el clan del Golfo? Este fiscal chiflado, o la que se cree tener la última palabra, pero ya todo el mundo sabe la clase de gente que es. Y para cerrar el análisis del TikTok en mayor, para que se den cuenta que un análisis muy bueno, yo por eso por aquí lo sigo y me aparecen cada rato porque yo lo sigo a él. Aquí está. Buscan un golpe de estado contra Petro, no es descabellado. Miren, no llevaba Petro ni siquiera 2 meses en la presidencia y ya la derecha le había organizado 3 manifestaciones en su contra, absurdo, alimentadas, claro, por sus medios de comunicación. Y como las manifestaciones no fueron contundentes, en cambio la que Petro convocó sí lo fue, entonces activaron el plan B, que es el entrampamiento judicial de la Fiscalía del uribista Francisco Barbosa. Intentaron primero con el show mediático de la niñera aquella, y ahora con el zángano de Nicolás Petro y su ex esposa charista. No se ha probado absolutamente nada a la fecha. Pero ¿por qué el miedo de la derecha? Primero, porque este es el primer gobierno popular en la historia de Colombia. Yo jamás vi a un pueblo tan volcado a las calles. Ancianos, niños, jóvenes, mujeres, gente bailando aquella música pegajosa en las terrazas, pequeños empresarios, una fiesta del pueblo. Desde Gaitán no se veía eso. Razón 2, porque este gobierno avanza en reforma agraria, en inflación, en inversión extranjera, en renta ciudadana, en el presupuesto de educación más alto, en vías terciarias, en tasa de empleo, en el cese al fuego con el ELN que ya empezó ayer, y eso les molesta, porque a ellos les sirve es que al país le vaya mal. Y razón 3, que esta es la más grande, Petro ya ternó una nueva fiscal general de la nación para febrero próximo, que no es del bolsillo de la derecha. Hay un pavor a que se empiecen a delatar escándalos impunes como el robo de Ecopetrol por 18 años, que ya no se habla de eso, Odebrecht, ñeñe política, merlano política, compra de votos en la costa, los 70.000 millones abudineados, el robo a Locar Paz en el gobierno Duque, Reficar, Interbolsa. Petro no les sirve a ellos en el poder, por eso lo quieren desestabilizar y crear los cimientos para un golpe de estado. Pero ni lo piensen, porque hay 11.300.000 colombianos dispuestos a defender su mandato popular hasta el 2026. Así es. Los colombianos respaldamos a Gustavo Petro, y si tenemos que salir a la calle, si nos llenan a jugar una jugadita sucia, como dicen mis seguidores, nos vamos a la calle y nos plantamos hasta que nos restituyan. Eso no va a pasar nunca, gracias a Dios, porque está haciendo las cosas bien, y cuando usted hace las cosas bien, le va bien. El que opera mal como operaban los malos, les iba mal, porque se descubría. Miren todo lo que hizo Duco y que no se destapó, se dejó ver las cartas. ¿Por qué? Porque estaba operando mal. Bueno, miren, en conclusión nos damos cuenta que no hay riesgo, no va a haber riesgo de que no, que Petro es culpable por lo de Nicolás. Eso ya todos lo sabemos. Mira, han demostrado, ahora más que nunca la gente está con Petro, han dicho, nada, Petro es inocente. Todo eso son pataletas de la fiscalía, mi hermano. Ese fiscal, yo no confío en ese fiscal que está atacando a Nicolás. Sin embargo, la fiscalía tiene que hacer el procedimiento como dice Gustavo Petro. Hagámosle. Pero todo lo hizo Nicolás por allá apartadito,
y eso no tiene que ver, porque como dice Nicolás Petro, por ahí aparece en Infobae diciendo que se decepcionó porque él sudó la camiseta de la campaña de su papá. Eso todos lo sabemos, que él estuvo ahí, pero él tampoco tenía que llenarse las arcas. Él no tenía que ser agayúo, recibir plata, y porque vieron esa cantidad de plata. Lo que pasa es que cuando uno es pobre y esa cantidad de plata, yo digo, no, se corrompe cualquiera, pero usted sabe que usted era hijo de un presidente, hermanito. Lastimosamente es así. Y usted no tenía que recibir plata. Qué pena, pero haga las cosas bien y usted hubiera sido futuro candidato más adelante si usted hubiera continuado con su carrera política, porque usted estaba ahí. De la venia de su papá seguía usted. Piense que usted tenía un futuro por delante, hermano. ¿Usted cómo se va a tirar el futuro de los colombianos? Claro que él está aclarando ahí ahora en lo último que Colombia se merece, pero es que él se truncó por la avaricia. Uno no puede ser avariento. Bueno, lo que pasa es que la gente cuando ve ese bojote de plata, un bojote de plata y no lo brinca un chivo, cualquiera se tuerce. Ese es el problema. Ese es el problema, mano. No estamos acostumbrados a ver ese poco plata y enseguida, ¿cómo? Esto no lo debo ir. Entonces, así es la cosa. Entonces, qué pena, pero lastimosamente las cosas están así. Nicolás, bueno, pero a Nicolás no se la dieron tan duro, les advierto. No se la dieron tan duro porque él va a pagar casa por cárcel, va a presentarse a la fiscalía, va a seguir ahí, proceso va a estar ahí. A Bey le dieron, no tiene derecho a salir del país, tiene que irse a presentar a la fiscalía, le dieron libertad condicional, en pocas palabras. Listo. Bueno, eso es toda la información. Vea, yo creo en mi presidente, no hay problema, aquí les traigo más información. Lo dicho por Nicolás, lo último se resume en que mi papá ni el presidente de la campaña sabían, el director de la campaña, sabían que yo había recibido plata. Ahí está, lo dijo. Y ya se les cayó la mentira, todo ese tuit que se inventó la doctora Vicky Dávila, quedó reventado. Lo quiso borrar, pero no pudo. Quedó en ridículo, sigue quedando en ridículo. Firmes con Petro, hasta una próxima emisión de Soy Costeño.